Apenas una hora después de entrar al edificio para revisar un desperfecto eléctrico, el anciano estaría colgado de un balcón a 3 pisos de altura, con un joven inconsciente en sus brazos y el fuego rugiendo detrás de ellos. Pero en ese momento, al cruzar la puerta, solo pensaba en lo rápido que quería terminar su trabajo y volver a casa. Hola a todos. Bienvenidos a Historias que Iluminan, un espacio donde las vidas ordinarias revelan verdades extraordinarias. Hoy les contaré algo que no van a creer. Prepárense, porque esta historia no es lo que parece. ¿Cuántas veces hemos juzgado un acto heroico como un final feliz sin indagar más allá? Les garantizo que cuando termine, estarán cuestionando cada suposición que hicieron. Así que tomen asiento, respiren profundo y acompáñenme a desentrañar este relato. Henry Wallace tenía 72 años y un trabajo que ya no disfrutaba. Pasaba sus días revisando sistemas eléctricos en edificios viejos, luchando contra su propio cuerpo que ya no respondía como antes. No era solo la fatiga física, había algo más, un vacío que lo acompañaba desde la muerte de su esposa 2 años atrás. Su modesta casa, llena de fotografías en blanco y negro, era un santuario de recuerdos y silencio. Sus únicos amigos eran los de la iglesia local, quienes lo animaban a encontrar un propósito nuevo, pero Henry siempre respondía con una sonrisa cansada: estoy demasiado viejo para empezar de nuevo. Ese día en particular, Henry había sido llamado para revisar una conexión defectuosa en un complejo de apartamentos en un barrio deteriorado de la ciudad. Los niños jugaban en la calle, esquivando autos con destreza, mientras los adultos se refugiaban en las sombras para escapar del calor sofocante. Henry, cargando su pesada caja de herramientas, notó cómo las miradas curiosas lo seguían mientras subía por la escalera. No encajaba allí, y lo sabía. Al llegar al apartamento donde debía trabajar, escuchó voces al otro lado de la puerta. Una discusión. La voz grave de un hombre joven y la respuesta nerviosa de una mujer le hicieron detenerse. Tocó con firmeza, y la discusión cesó abruptamente. Un joven abrió la puerta, su expresión era dura y desconfiada. ¿Qué quiere?, preguntó el joven. Estoy aquí para revisar la conexión eléctrica, dijo Henry, alzando su caja de herramientas como si fuera un escudo. El joven lo dejó pasar sin decir una palabra, pero Henry sintió la tensión en el aire. En un rincón de la sala, una mujer lo observaba, su rostro pálido y sus manos temblorosas. No hizo preguntas, se limitó a agachar la cabeza cuando Henry la miró. El anciano, incómodo, se concentró en su trabajo. Mientras revisaba los cables, notó algo inusual, una pequeña bolsa de polvo blanco escondida detrás de un panel. Fingió no verla, pero su mente comenzó a correr. ¿Qué estaba ocurriendo en ese lugar? ¿Debería decir algo? Antes de que pudiera decidir, un olor a humo lo distrajo. Algo quemaba, y no tardó en escuchar gritos desde el pasillo. El edificio estaba en llamas. Henry dejó caer su caja de herramientas y salió corriendo al pasillo, donde el caos ya se había desatado. Vecinos gritaban mientras trataban de abrirse paso hacia las escaleras, el humo empezaba a llenar el aire, y el calor era sofocante. Sin pensarlo 2 veces, Henry regresó al apartamento para advertir a los ocupantes. «¡Fuego! Tenemos que salir ahora», gritó, pero el joven que lo había dejado entrar no estaba a la vista. En cambio, la mujer seguía en la esquina, paralizada. «¿Dónde está él?», preguntó Henry, pero la mujer no respondió. En lugar de insistir, la agarró del brazo y la condujo hacia la salida. Mientras descendían, un crujido metálico proveniente de las escaleras anunció que la estructura no aguantaría mucho más. «Espera», dijo ella de repente, deteniéndose bruscamente. «Mi hijo está arriba. Él no puede bajar solo». Su voz era un hilo de pánico. Henry no dudó. «¿En qué piso está?». «En el tercero, en el apartamento del fondo», dijo con lágrimas en los ojos. Sin perder tiempo, Henry giró y corrió de vuelta al edificio. Cada paso hacia arriba era más difícil, el humo quemaba sus pulmones y el calor se hacía casi insoportable. Llegó al tercer piso, donde las llamas ya consumían parte de las paredes. Gritó, pero solo recibió el rugido del fuego como respuesta. Avanzó con una determinación que no sabía que tenía hasta que encontró al niño, un adolescente de unos 14 años, inconsciente en el suelo del pasillo, probablemente asfixiado por el humo. «Vamos, chico, despierta», dijo Henry mientras lo cargaba en sus brazos. La fragilidad del cuerpo del muchacho contrastaba con su tamaño, haciendo la tarea aún más difícil para el anciano. Con pasos tambaleantes, comenzó a bajar, pero pronto se dio cuenta de que las escaleras estaban bloqueadas por llamas. Desesperado,
Se dirigió al balcón más cercano. Miró hacia abajo. Una multitud se había reunido, algunos apuntando hacia él y gritando. Sin opciones, Henry improvisó. Ató un cable eléctrico a una baranda y comenzó a bajar con el niño colgado de su espalda. La multitud observaba en silencio. Cada movimiento parecía un milagro en sí mismo. Cuando llegaron al suelo, ambos fueron recibidos con vítores y aplausos. Paramédicos se apresuraron a atenderlos. El adolescente fue trasladado rápidamente a una ambulancia, mientras Henry se desplomaba, exhausto, en el asfalto. «Es un héroe», gritaba alguien en la multitud. Pero Henry no escuchaba. Estaba demasiado cansado, demasiado perdido en sus propios pensamientos. La noticia del rescate no tardó en difundirse. Un reportero local lo entrevistó más tarde ese día, mientras estaba sentado en una camilla. «¿Qué lo llevó a arriesgar su vida así?», preguntaron. Henry, mirando hacia el cielo ennegrecido por el humo, simplemente respondió: «Hice lo que cualquier persona debería hacer». Sin embargo, esa misma noche, la historia dio un giro inesperado. Esa misma noche, mientras Henry descansaba en una cama de hospital, una pareja de detectives llegó al lugar para investigar el incendio. Lo que inicialmente parecía un accidente comenzó a levantar sospechas. El origen del fuego apuntaba a un acto deliberado, y había indicios de que alguien quería borrar algo. Entre las pruebas encontradas, destacó la pequeña bolsa de polvo blanco que Henry había notado en el apartamento. El detective Parker, un hombre curtido con años de experiencia, repasó el informe mientras su compañera, la joven detective Morales, revisaba las cámaras de seguridad. Fue ella quien notó algo extraño. Un hombre salía del edificio justo antes del incendio. Parker observó la imagen y frunció el ceño. «Ese no es el chico que rescató Henry, ¿verdad?». «No, no lo es», respondió Morales. «Según los vecinos, es el hermano mayor del joven rescatado. Su nombre es Malik Carter. Tiene antecedentes por pequeños delitos, pero nada de esto encaja con un simple incidente doméstico. Algo más está ocurriendo aquí». La conversación giró hacia Henry cuando Morales comentó: «¿Y el anciano? Hizo algo increíble, pero hay algo en su expresión en las entrevistas, como si ocultara algo». A la mañana siguiente, los detectives visitaron a Henry en el hospital. Este los recibió con una sonrisa cansada, ajeno a las verdaderas intenciones de la visita. «Señor Wallace», comenzó Morales, con un tono amigable. «Primero, queremos agradecerle por lo que hizo. Rescatar a ese joven fue un acto de heroísmo que pocos serían capaces de realizar». Henry asintió humildemente. «Hice lo que debía hacer. Nada más». «Entendemos», continuó Morales, «pero necesitamos hacerle unas preguntas sobre lo que vio antes del incendio. Algo fuera de lugar, cualquier cosa que nos pueda ayudar a entender qué pasó». Henry dudó un momento antes de responder. Había tensión en el apartamento. La mujer estaba asustada, y el joven, Malik, creo que se llama, parecía enojado. Pero no escuché nada que sugiriera un incendio. «¿Y qué hay de la bolsa que encontró detrás del panel eléctrico?», preguntó Parker abruptamente, clavando sus ojos en Henry. Henry parpadeó, sorprendido. No sabía cómo responder. «No estoy seguro de a qué se refiere», dijo con cautela. «Sabemos que la vio», insistió Parker. «Y parece que el fuego comenzó cerca de esa área. La droga podría estar relacionada con un ajuste de cuentas, o tal vez alguien trató de deshacerse de pruebas incriminatorias». «Yo no», Henry comenzó a decir, pero se detuvo. Sabía que algo en su silencio lo delataba. Los detectives se despidieron, dejando a Henry con un peso en el pecho. Mientras tanto, Morales comenzó a investigar más a fondo la vida del anciano. Lo que descubrió fue desconcertante. Henry Wallace no siempre había sido el hombre tranquilo y religioso que parecía ser. Décadas atrás, había sido acusado de un delito grave en otra ciudad, un caso que involucraba a un joven afroamericano que terminó en prisión mientras Henry salía absuelto. El giro de la historia llegó cuando Malik, quien había estado desaparecido desde el incendio, reapareció en la estación de policía. Pero no para confesar, venía con una acusación. «Ese hombre, Henry Wallace, no es un héroe», dijo con una mirada llena de resentimiento. «Es un racista que destruyó la vida de mi padre. Esto no fue coincidencia». Las palabras de Malik cayeron como una bomba en la estación de policía. Los detectives, sorprendidos, pidieron más detalles. Malik, con el rostro endurecido, continuó: «Mi padre, Jerome Carter, era un joven promesa en la universidad.
Tenía un futuro brillante, pero todo cambió cuando Henry Wallace lo acusó de un crimen que no cometió. Lo arrestaron por un robo que nunca ocurrió, y Henry fue el único testigo en su contra. Mi padre pasó 10 años en prisión antes de que el caso fuera reabierto y se demostrara su inocencia. Para entonces, ya había perdido todo, su carrera, su familia, su vida. Los detectives se escucharon en silencio. Morales intentó calmar a Malik. ¿Está seguro de que se trata del mismo Henry Wallace? Estoy completamente seguro, respondió con firmeza. Reconocí su cara en las noticias. Ese hombre no es ningún héroe, y no me sorprendería que tenga algo que ver con el incendio. Tal vez pensó que con eso podía compensar su culpa, pero yo no voy a dejar que todo quede impune. Con esta nueva información, Morales y Parker decidieron profundizar en el pasado de Henry. Los archivos del caso de Jerome Carter confirmaron lo que Malik decía. Henry había sido un testigo clave en un juicio lleno de irregularidades. Pero había más. Al investigar más a fondo, descubrieron que Henry había admitido en una declaración privada años después que había exagerado su testimonio, presionado por la policía para cerrar el caso rápidamente. La verdad era más compleja de lo que parecía. Henry no había sido el autor directo de la desgracia de Jerome, pero su acción impulsiva y su miedo a desafiar a las autoridades lo habían convertido en cómplice de una injusticia. Ahora, décadas después, su acto de heroísmo era puesto en duda por los fantasmas de su pasado. Mientras tanto, Henry permanecía en el hospital, ajeno al torbellino que se estaba formando. Pero todo cambió cuando Malik apareció allí, decidido a enfrentarlo cara a cara. Henry lo reconoció de inmediato. Sus ojos se encontraron, y por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Fue Malik quien rompió el silencio. ¿Me recuerdas? ¿Recuerdas lo que hiciste? Su voz estaba cargada de ira, pero también de dolor. Henry suspiró, sus hombros se hundieron bajo el peso de los años. Sí, te recuerdo, y recuerdo a tu padre. Nunca quise que le pasara lo que le pasó, pero no hice nada para detenerlo. Yo, fallé, y lo he cargado conmigo todos estos años. Eso es todo lo que tienes que decir, respondió Malik, con la voz temblorosa. Una disculpa vacía después de todo el daño que causaste. No puedo deshacer el pasado, Malik, dijo Henry con sinceridad. Pero salvé a tu hermano porque quería hacer algo bien, aunque fuera tarde. No espero tu perdón, pero espero que algún día encuentres paz. Malik se quedó en silencio. Quería gritar, golpearlo, hacerle sentir el dolor que su familia había soportado, pero en ese momento, mirando al anciano frágil frente a él, no pudo. Simplemente dio media vuelta y se marchó. Los días pasaron, y aunque la investigación sobre el incendio continuaba, la atención pública se dividió. Para algunos, Henry seguía siendo un héroe, para otros, un símbolo de las injusticias del pasado. Pero para Malik, el rescate de su hermano había sido solo el inicio de una nueva lucha, buscar justicia para su padre, no con rabia, sino con la fuerza de la verdad. En el hospital, Henry, aún débil, escribió una carta que envió a Malik. En ella, no buscaba justificarse, sino ofrecer una confesión completa de su papel en la vida de Jerome. También incluyó una promesa: usar sus últimos años para apoyar organizaciones que luchaban contra las injusticias que él mismo había perpetuado, aunque fuera sin intención. El desenlace llegó meses después, cuando Malik, después de leer la carta, aceptó reunirse con Henry una última vez. En esa conversación, ambos encontraron algo que no esperaban, un comienzo, no de redención completa, pero sí de reconciliación. La historia de Henry Wallace y Malik Carter no tuvo un final fácil ni perfecto, pero dejó una lección clara: el pasado no puede borrarse, pero puede enfrentarse, y en ese enfrentamiento puede surgir una posibilidad de cambio.